Listo. Bueno, continuamos, hermanos, con la palabra de Dios. Si son tan amables, por favor, abran su Biblia conmigo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el verso 16, por favor, y cuando lo tengan nos ponemos de pie, por favor, para dar lectura. Capítulo 6, verso 16. Continuamos con la serie que estamos llevando, el Sermón del Monte. Ahí la llevamos, ya mero terminamos. Nos faltan como 4 meses, más o menos, así es el cálculo. Pero bueno, estamos llegando al clímax de la enseñanza por la cual Jesús trajo este sermón. Y entonces nos va a ir dando más luz en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo. Y si ya están conmigo allí, pongan su mirada en el verso 16 y leemos de la siguiente manera. Dice, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, diga ahí conmigo, pero yo... Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, que nos permite, Señor, poder abrir tu palabra y aprender de ella. Te rogamos, Señor, mi Dios, que en este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, tú nos hables, Señor. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo nuestro corazón y hablando de una manera, Señor, poderosa y personal a cada uno de los corazones. Señor, que haya respuesta. Permite que nuestro corazón, Señor, pueda atesorar esa palabra y darte una respuesta, Señor. Una respuesta propicia a lo que tú estás, Señor, pidiendo de nosotros como tus discípulos. En el nombre de Jesús, en esta tarde, ponemos todo esto en tus manos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El Sermón del Monte, tema 21 de la serie que estamos llevando, Jesús y el ayuno. Y la lectura dice que cuando ayunemos, ¿te acuerdas que en los temas pasados vimos que cuando Jesús usa esta expresión, no está poniendo en cuestionamiento el de si se debe ayunar o no? Porque algunos de los fariseos llegaron con Jesús y le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces aquí no estaba en cuestionamiento el de si se debe o no de ayunar, porque es algo que practicamos, ¿verdad? Jesús respondía a los discípulos y les decía, bueno, ahorita ellos no están en ayunos porque el novio está con ellos. Hay gozo, hay alegría. Hay algo que está manteniendo el corazón de cada uno de ellos alineado a la voluntad de Dios. Por eso, ahorita vamos a aprender qué es el ayuno. Por eso ellos no ayunan. Por eso ellos no tienen esa práctica ahora. Pero vendrá tiempo, dice, cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, a lo largo del tiempo y de la historia de la iglesia, el ayuno ha sido una de las prácticas espirituales profundas y valiosas. Pero también es una de las mal entendidas, de las más mal entendidas. Porque en muchos casos, la enseñanza que se da acerca de este punto trae lo que se le conoce como la mala praxis. ¿Sí entiendes esa palabra? La mala práctica por la mala enseñanza. En algunos contextos cristianos el ayuno se ha reducido simplemente a abstinencia de comer. No hay que comer. ¿Por cuántas horas? No sé, ¿cuántas quieres echarte tú? ¿Unas 20 horas? ¿O lo ven como una fórmula para mover la mano de Dios? ¿Será que por cosas que hagamos nosotros podemos mover la mano de Dios a nuestro favor? Si Él ya determinó hacer algo para nosotros o en contra de nosotros, espérate, ¿cómo que en contra? Él está en el cielo, soberano rey, y cuando nos está hablando y no queremos entender qué hace, como un buen padre, ¿qué hace? ¿Jala oreja o no jala oreja? Sí, hasta la patilla, ¿no? A veces. Entonces, a veces Él determina hacer cosas para llamarnos la atención. Pero ¿será que porque ayunamos entonces podemos detener eso? No.
En algunos lugares se hacen convocaciones congregacionales para ayunar, conocidas como ayuno congregacional. ¿Has escuchado o has participado alguna vez de eso? Yo pues estuve en mis años de más joven en una iglesia donde cada año, al principio de año en enero, se convocaba algo que se conocía como el ayuno de Daniel, donde no se comía carne, no se comía pan, no se comía carbohidratos, no se comía azúcar, solamente cosas saludables como lentejas. Hay gente que es famosa porque le encantan las lentejas, ¿verdad? Hay una sopa, cosas que fueran ligeras para el estómago, para el cuerpo. Pero yo decía, bueno, es una muy buena práctica que la iglesia haga un llamamiento al altar para que las personas digan, yo quiero ayunar en este tiempo. Era un ayuno de 21 días que se conoce, el ayuno de Daniel. Hasta que, interesándome un poquito más, me acerqué para preguntar, ¿cuál es la razón por la que en enero se hace el ayuno de Daniel y no se hace en junio o en agosto? Entonces me acerqué con quien debía y le pregunté, oiga pastor, ¿por qué hacemos el ayuno de Daniel en enero? Y decía él esto, es que en diciembre le metimos con todo al cuerpo, ¿no? Y de todo. Entonces hay que empezar el año con una dieta saludable. Una dieta, ahí es donde me perdió para siempre, porque dijo, una dieta saludable. Entonces el ayuno no es para buscar el rostro de Dios, no, es para bajar lo que le metimos en diciembre. Chauch. ¿Qué pasó ahí? Entonces, estos ayunos congregacionales se convocan para que Dios respalde planes ya decididos, a veces. Para que pidamos éxito, crecimiento y recursos o expansión. Hay que ayunar para que el Señor mueva su mano y traiga un montón de avivamiento a la iglesia. ¿Has escuchado esa palabra, avivamiento? Te preguntamos, yo me acuerdo cuando yo me convertí en el año 2009, yo escuchaba predicadores que decían, el gran avivamiento que viene a Estados Unidos, 2009, 2010, 2011, estamos en 2026. ¿Ustedes ven gran avivamiento? Dijo Jesús, en los últimos tiempos, Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, vendrá un gran avivamiento, así dice. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué una persona que está en autoridad siente que tiene el poder para arrebatarle la vida a una persona solo porque tiene un arma en su mano? ¿Por qué? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fraternalidad? Somos seres humanos todos, no hablemos de iglesia. ¿Por qué murió eso? ¿Por qué una persona toma un camión de esos de renta para mudanza y va a una manifestación y arrolla 50 personas así de... ¿Por qué? ¿Dónde está el gran avivamiento? Sin duda se han hecho ayunos y grandes oraciones por ese gran avivamiento que viene, pero ¿dónde está? También se ayuna para acelerar procesos ministeriales. Oh Señor, estamos aquí y vamos a hacer un ayuno de 21 días, Señor, para que tú derrames tu gracia. Una vez que tú haces algo para recibir gracia, ya no es gracia. Ya no es. Para romper oposición espiritual, pero sin autoexamen. Porque a veces la congregación sufre mucho en cuanto a opresión espiritual. Hay de repente muchos pleitos en la familia, hay enemistades con los vecinos, hay enemistades a veces entre los liderazgos o entre la congregación, y dice el líder, es que hay oposición espiritual. ¿Cómo la vamos a romper? Hay que ayunar para que el diablo caiga y sus cadenas sean rotas y podamos ser libres y vivir en una armonía total. Se hace el ayuno, pero ¿qué pasa? Es que se hace esto sin autoexamen. Esto produce una inversión peligrosa en el orden bíblico, porque primero decidimos y luego ayunamos para que Dios bendiga lo que ya decidimos. Eso no es así. ¿Qué se entiende hoy por romper la oposición? Porque a mí me llamó la atención eso. Romper la oposición espiritual. En muchos contextos esto significa
como para romper las fuerzas espirituales externas o demoníacas, ataduras o principados que están tomando lugar en la iglesia o en la familia o en tu propia persona. Conocí una vez un varón que me decía, es que fíjate que yo en las noches no puedo dormir. Y le decía, ¿por qué? Es que yo me acuesto y veo figuras negras que están alrededor de mi cama y me están atacando y me persiguen y me pellizcan y me rasguñan, y cuando yo despierto tengo un montón de rasguños y de moretones. Entonces fui a una iglesia donde me congregaba antes y me dijeron, es que tienes que ayunar. Ayuna para que el Señor rompa esas huestes y esas potestades. Dice, cuando llegó ahí donde estábamos, pero ya hice ayunos, ya hice oraciones y todo lo que me dijeron, y todo esto sigue pasando en mi vida. Es que hacemos cosas sin autoexaminar. ¿Por qué se está dando eso? Entonces le decía, bueno, a ver, cuéntame un poquito de tu vida. Pues fíjate que yo soy un hombre divorciado. Acabo de conocer al Señor hace unos 3 años. Y tengo esto, y tengo una novia que no es cristiana. Y empezó a darme todo su... Digo, ¿y no te has puesto a pensar que tú eres el mismo que le estás abriendo la puerta a todas esas cosas, haciendo y teniendo prácticas que no van con lo que ahora dices ser? ¿Será? No sé, le digo, pues haz la prueba. Dice la palabra de Dios, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Haz la prueba y vienes la otra semana y me cuentas. Se fue, regresó y dice, ¿sabes qué? Ya se fueron. ¿Qué hiciste? Le pedí perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Por la novia cristiana que me llevaba, lo voy a decir así, ¿verdad? Porque así es la palabra, que me llevaba a fornicar. No estábamos casados y cuando salíamos a cita, pues íbamos a lo que tenía que hacerse. Y llegaba a mi casa y ¿Y qué hiciste? Pues le dije que hasta aquí la dejábamos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues continuar caminando en esto. ¿Hay fuerzas espirituales? Claro que sí las hay, pero ¿por qué atacan? A veces se piensa que esas fuerzas están bloqueando bendiciones o crecimiento o avance en tu vida, pero solamente así. Es que me está atacando, me está bloqueando, ¿Pero por qué? Y comúnmente se piensa que pueden ser neutralizadas mediante ayuno, oración o intensa guerra espiritual. ¿Sí has escuchado que para eso se usa el ayuno, verdad? Para hacer guerra espiritual. El problema no es reconocer la realidad del conflicto espiritual. La Biblia sí dice que hay un gobierno espiritual en el aire, liderado por Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Eso no está a discusión. Sí hay, sí existe eso. Pero la Biblia dice y da el énfasis en el diagnóstico del problema, del por qué es que esas potestades están gobernando la vida de las personas. ¿Por qué esas potestades tienen el derecho o se sienten con el derecho de llegar a la vida de una congregación o de un ministerio o de una vida o de una familia? ¿Por qué? Ahí es donde viene el problema. Que se olvida el día de hoy el hacer el autoexamen. ¿Qué significa esto? Romper oposición espiritual sin autoexamen es asumir que el obstáculo siempre está afuera. Que el problema siempre es o la potestad, o el demonio, o el diablo, o aún los brujos de Catemaco que me hicieron trabajo. Pero nunca adentro. A veces el problema está adentro. En una espiritualidad que revisa el ambiente, pero no el corazón, no las motivaciones. Reprende demonios, pero no confiesa pecados. Señor, he estado envuelto en esto, como contaba yo el episodio de este hombre, he estado envuelto en este tipo de cosas, y sabrá Juan y Pedro y Pepe en qué cosas andaba metida la novia de este fulano. Al él estar involucrado con ella sexualmente, pues todo lo que ella traía se pegaba con él. ¿Sí o no dice así la Biblia? El que se une a una ramera, uno se hace con ella. Todo lo que ella trae se le pegaba.
Se declara victoria, pero no se abandonan los pecados que se vienen arrastrando. En la iglesia es muy común escuchar, yo declaro victoria en el nombre de Jesús y declaro que, pero sale al mundo real y sigue mintiendo, y sigue robando, y sigue haciendo tranzas, y sigue siendo la joyita. ¿Será que eso así funciona? Declaro victoria, pero no abandono mis pecados que traigo arrastrando. No. Ayuna contra Satanás, pero no se humilla delante de Dios. Se invirtieron las cosas. Se ayuna y decimos, este ayuno es para romper ligaduras y para que el diablo suelte los yugos que traen apresado a la familia Domínguez. Pero la familia Domínguez el sábado fue a la Botánica de Chicago, pagó $750 para que le hicieran un trabajo de prosperidad. ¿Será que eso funciona así? Ya rompimos el yugo. Pero la familia Domínguez sigue atada en el mismo yugo de Satanás. El ejemplo bíblico clarísimo en Josué capítulo 7. No lo busques, solo estoy dando una introducción. Israel pierde la batalla contra Jai cuando iban a entrar a la tierra prometida en Jericó. Había un pueblo ahí al principio el cual tenían que enfrentar, pero empezaron a perder. Acababa de caer el muro de Jericó, Se abrió el río Jordán, llegan y un pequeñito así, dice la Biblia que era un pequeñito ejército, así poquito, les dio una corretiza a los de Israel. ¿Por qué? ¿Había oposición espiritual? ¿Qué había? Dios dice, Josué capítulo 7, verso 11, dijo Dios, Israel ha pecado. ¿Cómo que pecaron? Pues fíjate, ve a ver la tienda de fulano. Tiene un manto babilónico, tiene esto. Agarró de lo que estaba maldito y de lo que Dios prohibió que se hiciera y lo escondió. ¿Había oposición espiritual? Había pecado dentro del campamento. Y eso es lo que provocó que Israel fuera derrotado en ese episodio. No había que ayunar contra los demonios, ni había que ayunar contra los de Jai, ni había que ayunar contra los muros de Jericó. Había que sacar el pecado que había dentro del campamento. Y si tú lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta cómo fue Dios mismo que le dijo a Josué, es tal y tal y tal, y vas a ir a su tienda y debajo de tal cosa vas a encontrar lo que está maldito, ¿sí o no? Cuando lo encuentres vas a sacarlo a él, vas a sacar a su familia, a sus asnos, a su todo lo que tiene él y los van a apedrear. ¡Ay, qué juicio tan severo! ¿Sí o no? Es muy severo. ¿Por quién quiere ser apedreado hoy? Nomás el que está adelante. No, es muy severo. Muchas otras culturas también tienen el ayuno como una disciplina espiritual o de salud. Como dije hace un ratito, a veces solo se hace por dieta. Dejamos hasta ahí lo de Jai. No son pocos los creyentes que consciente o inconscientemente consideran al ayuno como una práctica exclusiva del cristianismo. A veces se piensa que solo los cristianos ayunan. No es así. En realidad el ayuno es una disciplina que está presente en muchas culturas, religiones y modos de pensar, y se practica por razones como las siguientes: por algo religioso o ritualista. Y en las religiones como el Islam, en el hinduismo y en el budismo, el ayuno se practica como un acto de purificación del corazón y del alma. Disciplina espiritual o sumisión a lo divino. Ellos ayunan también. En lo político, ¿has escuchado de una huelga de hambre? ¿Qué hacen los que están tratando de manifestarse contra el gobierno? Dejan de comer, se plantan donde están manifestándose y no comen, a fin de conseguir las demandas que están pidiendo. Pues estamos manifestándonos en este día porque queremos un aumento de sueldo en tal lugar donde trabajamos. Entonces vamos a venir 50 trabajadores y no vamos a comer hasta que nos aumenten el sueldo. Y se plantan allí, y a veces ha habido escenas donde pasan ahí los camarógrafos y empiezan a ver y ya están todos pálidos, todos ojerosos. ¿Por qué? Porque no comen. Necesitan comer, pero esa es la manera en que ellos se manifiestan en lo político. Y eso se conoce como la huelga de hambre. También hay ayunos terapéuticos o filosóficos. ¿Cómo son esos? Y esos se practican en
algunas corrientes por razones de salud. Vas al doctor y te dicen, pues fíjate que tienes muy altos los triglicéridos, tienes muy alto el azúcar y tienes muy alto el colesterol. Entonces no te vamos a quitar todo eso porque tu cuerpo se descompensa así de un... Si te corto el azúcar, te corto los carbohidratos y los triglicéridos y todo lo que te da ese daño, así de un jalón, tu cuerpo se va a descompensar, pero así. Y vas a tener tal vez un shock, porque tu cuerpo necesita. Entonces te dicen, para no cortártelo así, te meten a un ayuno intermitente, ¿no? Entonces empiezas, mira, vas a comer durante el día un huevito, vas a hacer, te dan una dieta balanceada según ellos. Pero eso es para tu propia salud. Entonces hacen ayuno. Hacen que cuando estés ayunando o estás meditando, bueno, antes me comía 16 tortillas, hoy me voy a comer nada más 4. Y te dicen, durante ese tiempo donde estás, no solamente estás manteniendo tu dieta balanceada, medita en las cosas que te hacen daño. Así te lo dicen. Medita, mira, pues me tomaba 10 sodas al día. ¿Ah, 10? Sí, imagínate qué tanto daño te hace esa soda. Mira, y te dicen, toma una Pepsi o una Coca-Cola y tírala en la taza del baño y ve cómo le hace. Eso es lo que hace a tu organismo. Entonces te empiezan a decir, medita en eso, busca claridad mental para que tengas la fuerza para llevar a cabo este ayuno o esta abstinencia de estas cosas. ¿De veras? Sí, entonces empiezas y haces lo que te dicen y ves cómo la Coca-Cola limpia hasta las ollas que tienen harto cochambre alrededor y le echas bicarbonato y soda y después ves cómo sale reluciente. Y te dice el doctor, eso es lo que le hace la soda a tu estómago. Y tú dices, y yo me tomo 20 de esas. ¿Qué le voy a hacer? Te espantan, ¿no? Con esto aprendemos o vemos una verdad, hermanos, que el ayunar no es automáticamente un acto que agrada a Dios, porque lo hacen muchas culturas, muchas razones por las que se hace esto. Entonces, el simplemente dejar de comer no es algo que agrada a Dios, pero depende todo del corazón, del enfoque y de la obediencia que acompañan al ayuno. ¿Sí o no? Para los judíos en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, el ayuno aparece ligado a una manera recurrente al arrepentimiento. Cada vez que los judíos ayunaban, es porque estaban arrepentidos de lo que estaban viviendo, de lo que les estaba sucediendo en ese momento. El ayuno va ligado a la humillación y al retorno a Dios. En el hebreo, el verbo que se usa para ayunar significa literalmente abstenerse, afligirse o privarse. ¿De qué? De alimento. El pueblo de Israel no ayunaba principalmente para convencer a Dios de hacer algo nuevo, como hoy se tiene la idea de que vamos a ayunar para convencer a Dios de que haga esto a nuestro favor. Ellos ayunaban porque muchas veces estaban viviendo las consecuencias de la desobediencia que habían tenido ellos o sus padres o sus antepasados. Por eso ayunaban. El ayuno era una manera de reconocer su pecado, humillarse delante de Dios y buscar nuevamente su favor. En el libro de Joel, capítulo 2, en el verso 12 dice la siguiente manera: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertíos, está hablando de arrepentimiento, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Y dice, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Una invitación de Joel diciendo, conviértanse. Paren ya con eso pensando que porque se echan arriba tierra y ceniza y se sientan y luego se rasgan las vestiduras, ya con eso Dios los perdonó. No es así. El énfasis nunca estuvo en el sacrificio externo, nunca, sino en el corazón quebrantado que reconoce la necesidad de Dios. Yo te necesito, Dios, todos los días.
no solamente cuando estoy en problemas. El ayuno ayudaba al pueblo a reenfocar su dependencia a Dios, a aceptar la disciplina. Estamos aquí porque nuestros padres pecaron. ¿Te acuerdas de Nehemías cuando regresó a reconstruir los muros de Jerusalén? Les recuerdo, Nehemías no había nacido en Jerusalén, era de sangre israelita, sí, pero él había nacido en el cautiverio en Babilonia. Él no era natural de allí, pero cuando llegó, y ciertamente él no pecó, ¿verdad? Porque no estaba allí. Pero cuando llegó a Jerusalén, encuentra los muros tirados, el templo destruido y toda la ciudad asolada, y dice, Señor nuestro Dios, porque hemos pecado contra ti. Él no pecó, fueron sus padres, pero él reconoció, pecamos contra ti, Señor. Por eso es que estamos de esta manera, por eso nuestro lugar de adoración está tirado y hecho un desastre. El ayunar es buscar el favor de Dios nuevamente, aun cuando las consecuencias de nuestras decisiones no desaparezcan de inmediato. Pero ¿por qué el ayuno implica abstinencia de alimentos? Porque ahí entra el punto. Dicen algunos, podemos ayunar de otras cosas, sí, pero el ayuno que se menciona aquí, ¿por qué implica abstinencia de alimentos? Mira, en el pensamiento judío, comer no es solo una necesidad biológica. Es un acto profundo y relacional. Desde Génesis está ligado a la vida. En Génesis 1:1 les dio al Señor de alimento. De todos los árboles del huerto puedes comer. ¿Por qué necesitaban comer? Necesitaban vivir. ¿Alguien de ustedes puede vivir sin comida? No, nadie. Ellos tampoco. Porque comer expresa dependencia, porque el alimento proviene de Dios. Ya lo vimos la otra vez, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dependemos de ti todos los días, Señor. Comer también expresa o puede expresar desobediencia, porque a los que estaban en el huerto les dijo, de todo pueden comer menos de uno. ¿Y qué hicieron? Fueron y comieron del que no debían de comer. Entonces ahí desobedecieron. Por eso para el pensamiento judío, para los judíos naturales, dejar de comer es una forma concreta de decirle a Dios, reconozco que mi vida no se sostiene por mis propios medios. Tú me das de comer, tú me sostienes. Esto se conecta directamente con lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y tú te vas a saber esto porque Jesús mismo lo citó cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es su palabra la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos da todo lo que necesitamos. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué nos ayuda el no comer según este pensamiento, según esta idea que ellos tienen? Número 1, produce humillación real, no simbólica. En hebreo, ayunar no es sentirse mal. Ay, Señor, es que me siento mal porque he hecho cosas malas. Y, ay, Señor, y después volver a lo mismo. No es sentirse mal nada más, es experimentar limitación. Salmos 35 en el verso 13 dice, yo humillé mi alma con ayuno. No me sentí mal solo porque te fallé, Señor, sino me fui hasta lo más adentro. No voy a comer, voy a abstenerme de todo esto, porque yo sé que lo que hice fue grave. ¿Te acuerdas de la predicación pasada? Mencioné que en el griego la palabra pecado simplemente es como fallar el blanco. Le atiné, le apunté para allá, pero no le di. Pero en el idioma hebreo y en la cultura hebrea, el pecado, la palabra pecado, está haciendo alusión a una falta gravísima y a una ofensa directa a Dios. Por eso ellos decían, yo no puedo simplemente decirte, Señor, fallé, gracias por tu perdón, sigo adelante. Ellos afligían su espíritu y se iban, no quiero comer, no quiero ver tele, hice algo delante de Dios, por lo cual me arrepiento. Yo humillé mi alma con ayuno. ¿Por qué? Porque te fallé, Señor. El cuerpo participa del arrepentimiento cuando lo limitas a la comida. ¿Qué pasa cuando tú dices, Señor, te fallé, pero gracias por este sandwichote del Subway?
en el nombre de Jesús, me siento bien arrepentido. No, no, Señor, no sé ni cómo puedo acercarme a comer este sándwich. Si sé que estoy mal, estoy errando, erré delante de ti. Perdóname. No solo es una oración emocional, participa tu cuerpo. También rompe la ilusión de una autosuficiencia. El comer es un acto diario. ¿Quién comió ayer y hoy no? ¿O quién va a comer hasta el martes? Nadie, ¿verdad? Comemos todos los días. Y ese acto de comer nos recuerda que no tenemos el control nosotros. Porque dependemos de Él. Que no podemos sostenernos a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes puede decir, ya tengo el alimento asegurado mañana? El ayuno rompe esa narrativa. Salmo 69:10 dice, lloré, afligiendo con ayuno mi alma. Yo no tengo el control, Señor, de nada. Lloré delante de tu presencia, arrepentido, humillado, porque te fallé. El ayuno coloca al ser humano en una postura de dependencia consciente. Por eso es abstinencia. También detiene el ritmo normal de la vida. En la cultura judía el ayuno interrumpe la rutina. Cuando ellos ayunaban, no es que voy a ir al trabajo y voy a ayunar 5 horas. No, ellos paraban todo. Interrumpe la vida, la rutina, reduce las actividades. Mientras ayuno, no voy a estar haciendo las herraduras de mi burro y de mi caballo mientras estoy, ay Señor, perdóname, porque hice, no, ellos paraban todo, reducían, ¿no? Hoy tenía yo que enzapatar al caballo. ¿Cómo se dice cuando se le pone herradura? ¿Errar? Ay, mira, fíjate, voy a errar por haber errado. No, hoy no voy a errar, hoy no voy a hacer esa actividad porque quiero ponerme a cuentas contigo. Limitaban. Disminuye el enfoque en el placer y esto crea un espacio interior para escuchar la voz de Dios. Por eso es la abstinencia de alimentos. Hoy que acabo de caer en realización, Señor, que te fallé, voy a buscar tu presencia, no voy a hacer esta actividad de esta hora a esta hora, sino me voy a enfocar en escuchar tu voz. Perdóname, Señor. Ayúdame, fortaléceme con tu palabra, con tu presencia. Y dame, Señor, la oportunidad de poder volver a reconectar contigo. ¿Te acuerdas de lo que decía David cuando pecó y oraba? Decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Y también decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estaba diciendo, Señor, la regué con todas las letras mayúsculas. Ayúdame. No había espacio para algo de placer interior. No se ayuna para hacer más cosas, se ayuna para detenerse. Detén todo. Arregla tus cosas con Dios cuando estás ayunando y entonces sigue. En el pensamiento judío el ayuno es privar al cuerpo para recordarle al alma de quién depende realmente la vida. ¿Será que bueno, vamos a suponer esto, el día de ayer yo iba caminando y le puse el pie a una señora de la tercera edad y se cayó. Entonces me dio harta risa. Me burlé, la humillé, se lastimó la señora. No puedo simplemente seguir así. ¿Qué tiene que haber dentro de mí, por lo menos, aunque sea poquito? Arrepentimiento, ¿no? No puedo seguir así. Por eso el ayunar, cuando dice Jesús, tú cuando ayunes, bueno, ¿cuándo es que hay que ayunar? Es cuando las cosas no están marchando como deberían, ¿no? Como que se rompió el camino donde íbamos caminando. Tenemos que volver a Él. Tenemos que volver a la relación. Cuando ayunes, haz estas cosas, pues vuélvete a Dios. Por eso Jesús corrige la práctica. Y cuando dice, y llegamos, al Sermón del Monte, Jesús aborda el tema del ayuno
en un contexto donde los líderes ya habían distorsionado todo esto, como el día de hoy. No es un parecido con la realidad, es una mera coincidencia. El ayuno se había convertido en un espectáculo de piedad, una señal externa de supuesta santidad. Por eso dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como ¿quién? Dice el verso 16, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como ¿quién? Como los hipócritas. Se había distorsionado ya el sentido. La palabra griega que se usa para hipócritas, ya la estudiamos la otra vez, ¿no? Hipócrites, que significa ¿qué? Un actor de teatro, alguien que usa una máscara, que finge, que actúa, que se pone en una puesta en escena. Espérense, a ver, de este lado está el lado de normal, modo ayuno. Modo normal, modo ayuno. Modo normal, modo ayuno. Eso les estaba diciendo, los hipócritas actúan, se ponen una máscara. Y Jesús denuncia el ayuno con máscara. Es una apariencia de devoción, pero vacío por dentro. No hay esencia. Para Jesús el ayuno no es solo dejar de comer y de mudar el rostro, sino es un acto profundo de volver el corazón a Dios. ¿Te acuerdas que esto va ligado al Padre Nuestro? No se cortó allí. Cuando terminamos la semana pasada, ahí no terminó. Siguió hablando. Y esta es la continuación. Está diciendo, el corazón debe volver, alinearse a lo vertical. Volver a Dios de una manera personal. Cuando ese giro interior ocurre, produce inevitablemente un fruto exterior auténtico. Cuando tu vida se alinea, Señor, perdóname porque fallé de esta manera. Y todas las cargas y el peso que traías encima se quita. ¿Por qué? Porque lo entregaste. Se vuelve a alinear tu vida. Inevitablemente eso tiene que producir algo externo a lo horizontal, ¿te acuerdas? No forzado ni exhibicionista. Entonces dice, cuando tú ayunes, no seas así, hipócrita, sino unge tu cabeza con aceite. ¿Qué significa esto? La expresión griega significa untar, aplicar aceite, refrescar u honrar tu cabeza. Cuando había actos ceremoniales de ungimiento, era una honra para el que estaba siendo ungido. Pero también se usaba esto en la cultura judía de untar o ungir la cabeza como una señal de gozo. Cuando ayunes, no andes todo achicopalado en la nueva traducción viviente, ¿no? Nueva traducción viviente del siglo XXI. Cuando vayas a ayunar, no andes achicopalado, sino gózate. Hay perdón en el Señor. Si tú vas a ayunar para volverte al Señor, gózate, porque dijo David, bienaventurado es aquel al Señor no inculpa de pecados. Si a ti el Señor te perdonó y te acercaste, Señor, perdóname en este día, gózate, porque hay perdón para ti. Gozo. En el Salmo 23:5 habla de eso, del gozo. También lo usaban como una práctica cotidiana de cuidado personal. Haz de cuenta que era como si se echaran en la cabeza un gelecito así, arréglate el cabello. Luego, cuando me acuerdo hace unos 10, 15 años, cuando ayunaba era de, así como me levanté y con los pelos parados y, ay Señor, hoy voy a ayunar y ¿para qué? No, arréglate bien. Muestra que estás gozoso. Que haya en ti una expresión, no de duelo, sino de gozo. Señor, gracias porque me das la oportunidad. No se refiere a una unción ceremonial, como dije, es algo de una práctica común y doméstica, pues un arreglo. ¿Quién de ustedes cuando anda en la casa anda como que no se arregló para nada? Casi todos, ¿no? Una playera, unas chanclas, un short, a veces cuando está caliente y andamos ahí bien gozosos. Pero cuando vas a salir, ¿quién? Especialmente las hermanas nos van a entender aquí, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes se van así como se levantaron a la tienda o al trabajo o a la tienda del mall? ¿Verdad que no? ¿Qué se hacen? Pinturita, se peinan, se planchan, se echan aquí, se echan bases, se echan rubor, se echan tienen en la mesita tienen un montón de cosas así como de 10
kilómetros de largo, ¿verdad? De todo lo que se echan. Y luego les preguntamos, ¿y qué va primero? Hasta acá. Y hasta el último, el aceite que se echan en su cabeza para planchárselo. ¿Sí has visto ese como aceitito? Se echan, y luego se mete en la plancha. Pues haz de cuenta que eso está diciendo, tú cuando ayunes, así arréglate. Vas a presentarte delante del rey, ¿no? ¿Y cómo vamos a llegar así como, ay, como decía ¿cómo se llamaba aquel comediante que se despeinaba la melena? Jorge Falcón, gracias. Ahora voy modo ayuno. Ay, Señor, aquí vengo, perdóname. Gózate. No vivas tu ayuno como si estuvieras de un luto perpetuo. Y luego dice, unge tu cabeza y lávate el rostro. Lavar el rostro era un acto básico de dignidad personal. Señor, gracias por este día. Nos levantamos, cepillamos la boquita, nos empezamos a lavar la cara, nos peinamos y nos preparamos para salir, ¿cierto? Eso es algo que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces dice, lávate el rostro, es un acto de, me voy a preparar. Es una forma de quitar señales de cansancio. ¿Verdad? El polvo, en ese tiempo, acuérdate que ellos estaban en medio del desierto, polvo y cualquier cosa, y quítate la tristeza del rostro. Los fariseos, según Jesús, en el verso 16 del capítulo 6 dice, ellos demudan su rostro cuando ayunan. Ellos andan así todos, ay, es que estamos esclavos de Roma, ay, libéranos, Señor. El verbo que se utilizó allí para decir demudan significa desfiguran, arruinan o hacen irreconocible. Yo me acuerdo a veces en lugares así donde se hacía ayuno, pues la hermana, el hermano, cuando vienen al servicio, trajecito, bien peinaditos, maquilladitos y todo. Y cuando había ayuno, llegaban en playera, en pijama, así como, oh. ¿Esa es la hermana Chonita? Los domingos se ve diferente. ¿Y por qué cuando están ayunando se ve así? Porque hacen eso. Se desfiguran, arruinan y se hacen irreconocibles. Caray, yo pensé que el hermano San Mateo pues era más... Pues los otros domingos viene bien arregladito y mira ahorita cómo viene. Es que, hermano, es que estoy ayunando. ¿Será? Ellos se hacían producción artificial a una apariencia de sufrimiento. Ay, es que cómo sufro. Y Jesús está corrigiendo ese pensamiento. Está dando un machetazo a todo eso. ¿Qué quiso decir entonces Jesús realmente con esto? Jesús no prohíbe el sentir quebranto. Sentir, No está prohibiendo eso. Está prohibiendo exhibirlo. Ay, es que cómo sufro, Señor. No, a ver, espérate. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Todos. ¿Cuántos tienen situaciones no resueltas? Todos, ¿verdad? ¿A poco llegamos a la iglesia o al lugar de culto y decimos, ay, Señor, es que tú no sabes? No. Venimos a gozarnos, a exaltarlo, a darle gloria. Porque a pesar de las situaciones no resueltas, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es diferente. Y no venimos de, es que, hermanos, ustedes no saben lo que me pasó ayer. ¿Así? Hermano, ¿qué te pasó? O sea, ayer choqué mi carro, fíjate. Y luego, no, pues, ¿qué? Pues no, hay cosas que no tenemos el control. El otro día fui a trabajar y me estacioné. Cuando salí, nomás escuché un... Salí a ver y toda la fascia de abajo del carro estaba despegada. Así. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Demonio, no lo ataste. Ahí me tienes ahí a un ladito tratando de volver a unirlo porque ves que viene clavado con clips y nomás lo arrancas y se zafa. Ya estaba todo zafado, dije, ¿qué pasó? ¿Quién sabe?
Ya cuando hice una investigación más de un peritaje más experto, me di cuenta que ahí donde me parqué había una varilla salida así. Y cuando yo arranqué, esa varilla se atoró y le bajó todo el gozo a mi carro. Pues ya fui. Y lo que se pudo acomodar, se pudo acomodar. Y lo que no, pues no, ¿verdad? Y ya por eso, hermanos, ustedes no saben lo que me pasó ayer. Por eso vamos a levantar una ofrenda para el carro del pastor. Amén. No, ¿verdad que no? No, no es así. Debemos de aprender a gozarnos a pesar de las circunstancias. La enseñanza es esta: el ayuno auténtico no busca parecer piadoso, sino vivir delante de Dios con integridad. Ese es lo que busca. Ungirse y lavarse el rostro significa no anunciar que estás como si estuvieras en un duelo perpetuo. No usar el sufrimiento como una credencial espiritual o convertir la disciplina en un espectáculo. Es que, hermanos, quiero decirles que gracias al Señor, aleluya, me permitió ayunar 32 días. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Qué pasó? A ver, congregación, ¿cuántos dicen amén? Porque ayunamos 32 días. No, les falta el gozo aquí. A veces se hace eso. En YouTube hay uno en YouTube que dice: yo le gané al Señor Jesús, porque Él ayunó 40 días y yo ya llevo 42. Así de osado. ¿De veras? Pues sí, ayuné de Pepsi porque todo lo demás le sigo entrando. No es un espectáculo. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Ahí sí te voy a pedir que me acompañes en Isaías 58, por favor. Ya vimos que no es un despliegue de cosas que debemos de exhibir, ¿cierto? Isaías 58, por favor. No hay que ser hipócritas en eso. Tenemos que tener una enseñanza balanceada. ¿Están allí conmigo? Voy a leer desde el verso 1 para que se entienda lo que está tratando de decir aquí el profeta por medio de la revelación que recibió de Dios. Dice allí como título: el verdadero ayuno, ¿cierto? Dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. ¿Qué les dijo que anunciaran? ¿Qué le dijo a Isaías? Su rebelión. Y a la casa de Jacob, su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. ¿Cómo? Fíjate, está diciendo, ellos vienen así como gente que es justa, pero están en pecado, están en injusticia. Dice, y que no hubiese dejado la ley de Dios. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí el Señor por medio de Isaías? Dejaron mi ley, se apartaron de mí y me piden justos juicios. Fíjate cómo es que el pueblo del tiempo de Jesús ayunaban y decían: Señor, líbranos de esto que tienen los romanos sobre nosotros. Pero ellos mismos eran injustos con el pueblo. ¿Por qué se enojó Jesús al entrar a la casa de Dios, el templo, y ver que tenían como un mercado? ¿Por qué se enojó? ¿Porque vendían? No era el hecho de vender por lo que causó el enojo de Jesús. Es que abusaban de la gente. Si el dólar costaba 10 pesos, ellos lo vendían más caro a fin de que la gente perdiera. Ese era el abuso por el cual se enojó. Dice, ellos piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y fíjate la pregunta que hace. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, Señor? Fíjate la idea que ellos tenían. Nosotros nos acercamos en ayuno, Señor, para hacer que tú tuvieras, que tu mano se moviera. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, nos ignoraste. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, fíjate lo que está diciendo Dios por medio de Isaías, buscáis vuestro propio gusto. Señor, vamos a ayunar 21 días para que tú derrames una bendición como nunca lo antes ha visto. Y que este lugar rebose con 500, 600, 700 personas
¿Para qué? Pues es que si ves el diezmo de 700 personas, no es el mismo, ¿verdad? ¿Para qué quieres 700 personas? ¿Para qué quieres que la iglesia rebose? Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis. ¿Qué? Y para herir con el puño inicuamente. Fíjate, a veces hay expresiones desde el púlpito, como yo en alguna ocasión le dije a una persona, ¿sabes qué? Porque me pidió oración por una situación. Y yo le dije, ¿sabes qué? He estado examinando la situación y oré, le dije, Señor, ¿qué hacemos aquí? Y le dije, siento que el Señor me respondió, ya no oren por eso. No, ¿cómo que no hay que orar? Se espantó. Fíjate lo que dice aquí, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si la intención del corazón está equivocada, no ayunen, no oren. Cuando mi mamá murió, yo oraba y le decía, Señor, mi mamá está enferma y tú eres poderoso para salvarla y sanarla con un solo toque de tu mano. Y oraba y constantemente, y un día el Señor me habló así claramente al corazón y me dijo, ya no ores porque se sane, porque no se va a sanar. Ora porque sea salva, porque su vida está yendo al infierno. Chanclas, ¿qué dirías tú? Ese no es Dios. Dios, es imposible que te diga que no ores. A mí me dijo, no ores. ¿Pero por qué? Por su sanación. Ora porque sea salva. Lloré, sí. Me entristecí, sí. Pero es mejor la voluntad de Dios. Para mí, en mi gusto, hubiera querido que mi mamá viviera hasta ahorita y que ella hubiera podido venir a visitarme, conocer a su nieta, conocer a su nuera, pero no se pudo. Cuando comencé a orar, Señor, que envía a alguien que esté allá, que le predique y que sea salva, que se arrepienta de sus pecados, hermano, no te miento, Dios lo sabe, mi esposa lo sabe. Ese mismo día, en la noche, me hablaron por teléfono, tu mamá acaba de fallecer. Vino una persona, la trajo a cuentas, se arrepintió y murió. Yo estaba ahí en el teléfono y me dice, yo estoy aquí enfrente de tu mamá ahorita y no sabes la sonrisa que tiene en su rostro. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Yo tardé semanas, hermanos, su enfermedad fue de meses, pero cuando empeoró fue de semanas. Fue, Señor, sánala, sánala, sánala. Esa era mi petición y mi ayuno y Señor, sana a mi mamá. No la sanó, se la llevó, pero se la llevó a su reino. Y eso es lo único que me basta. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma? Que incline su cabeza como junco. Mira, fíjate la expresión que está diciendo el Señor aquí. Está preguntando, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día el hombre ande así, y que incline su cabeza como junco. Los juncos eran esas varitas delgaditas que crecen a un ladito de los ríos y que cuando hace mucho aire se doblan así. ¿Sí las has visto? Son como popotillos. Así se doblaban los juncos. Entonces dice, que anden así, ese es el ayuno que yo escogí, que anden así como que todos achicopalados, que ay, es que ya no sé qué voy a hacer. Dice, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Es una pregunta con un cierto tono de ironía que pone el profeta. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba. Hasta ahí lo voy a dejar. Voy a hacer unas acotaciones allí. ¿Cuál es lo que está demandando el Señor o qué es lo que está demandando de aquellos que ayunan? Un cambio de mentalidad, desatar las ligaduras de impiedad. El arrepentimiento verdadero implica un giro completo del corazón. No es solo una práctica temporal. En pocas palabras, es dejar de vivir una vida llena de pecado. Desata las ligaduras de impiedad. Eso que te mantiene atado al pecado, ¿qué es? Rómpelo, quítalo. ¿Vas a ayunar? ¿Vas a volverte a Dios? Quita todo lo que te está manteniendo atado al pecado. Rómpelo, córtalo de un tajo. Lo que te mantiene lleno de impiedad y vacío de Dios, córtalo. Soltando las cargas de opresión, cargas que no debemos llevar, como la amargura, la falta de perdón, celos, iras, contiendas, disensiones, lo que dice Gálatas 5:20, que es las obras de la carne. Las obras de la carne no pueden tener nada que ver con lo de Dios, ¿verdad que no? Córtalo. Renuncia al egoísmo espiritual, lo que es dejar libres a los quebrantados. El ayuno no es para obtener beneficios personales. No es para eso. No es para manipular a Dios, sino para beneficiar a otros. Para darle un beneficio a otros. Hace 2 días vi un video de un cristiano que está en la calle y se acerca con una muchacha y le dice: oye, ¿tú te llevas bien con tu papá? ¿Hablas con él? Y dice: no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si él se muriera hoy, si hoy fuera su último día de vida, ¿qué le dirías? Y dijo, en malas palabras, dijo: yo lo mandaba hasta Colombia. Mandaba bien lejos. ¿Por qué? Es como un cero a la izquierda, no me interesa. Oh, cosas no resueltas, ¿verdad? Dice, pero si, dice, ¿cuántos años tienes? Le dice, no, pues 20 y tantos. Le dijo el que estaba predicándole, yo tengo una hija de esa edad. Dice, a mí me gustaría el día de hoy acercarme a ti y pedirte perdón por tu papá. En cuanto él dijo esa frase, el rostro de la muchacha cambió totalmente. Se hizo así y empezó a sollozar. La que se mostró dura, la que se mostró no me interesa si se muere o vive, me importa. Cuando le dijo él, yo quiero pedirte perdón por tu papá, su rostro cambió. Comenzó a llorar y le dijo, gracias. Porque ella comenzó a ver en el rostro de esta persona como si fuera su propio padre pidiéndole perdón. Un rostro duro, un rostro así lleno de amargura, cambió en 3 segundos, así. Y le dijo, es que el perdón sana, el perdón libera, el perdón hace... Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Deja ir a los quebrantados, déjalo ir. Perdona. El beneficio es para ellos y para ti. Eso lo vimos la semana pasada, Mateo 18. Rompe con eso. También debemos reflejar el corazón de Dios. Dice, para que compartas tu pan con el hambriento. Eso es lo que está diciendo Isaías. Misericordia, justicia, compasión y restauración del prójimo. Dice, para el del tipo del ayuno verdadero. Dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Y no es que compartáis tu pan con el hambriento. Cuando veas a alguien que está hambriento, no es de que, no, ese me cae mal. No, ese no. A ese tampoco. A ese menos. No, está diciendo, cuando veas, comparte. No, pero ¿yo por qué le voy a dar de comer? Misericordia. Comparte tu pan con el hambriento. El que está desnudo, cúbrelo. Al que anda errante, albérgalo en tu casa. No, pero ¿qué tal si es un asesino? No necesitamos irnos a la calle para juntar gente que no conocemos.
para abrirle las puertas de nuestra casa. A veces las hemos cerrado a personas que son cercanas a nosotros, que por una cosita de nada nos ofendimos y ya dijimos, ya no te quiero. ¿Por qué no simplemente dejamos ir eso? Y una llamadita, hey, hace tiempo que no nos vemos, ¿por qué no vienes a mi casa? Hey, hace tiempo que no sé de ti, ¿cómo estás? Te invito a un café, vente. Volver a abrir eso. Y es un fruto visible y coherente. El ayuno que agrada a Dios transforma relaciones, actitudes y prioridades. Que cuando veas al desnudo lo cubras, al pobre y errante lo ayudes y no te escondas de tu hermano. Es que todos pecamos en esta vida, hermanos. Todos. Hace 3, 4 días estaba escuchando a un pastor que estaba en una clase y estaba diciendo, estoy harto de los pastores que se ponen en un pedestal diciendo, yo no me equivoco, todos nos equivocamos, todos. Pero ¿por qué cerrarle la puerta a las personas por un solo error? Ya no te quiero ver, ya no te quiero en mi casa, no quiero que ni le hables a mis hijos. Suelen haber esas cosas en el corazón. En las familias se da mucho esto, por cositas que se pueden resolver. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 25, en la parábola que está plasmada allí en el verso 35. Dios no busca que simplemente digamos, yo lo voy a hacer, sino que lo hagamos. Porque les dijo, cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber, estuve hambriento y aquí, estuve abandonado, estuve aquí, estuve por allá y ustedes fueron y me visitaron e hicieron misericordia conmigo. Y aquellos preguntaron, ¿y cuándo hicimos eso, Señor? Si nunca te vimos a ti desnudo, ni hambriento, ni nada de esto. Y les dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. No es de estar viendo a quién, sino hay que hacerlo. Eso es lo que está demandando el Señor. Dios no busca estómagos vacíos, sino corazones rendidos y transformados. Concluyo. Y si quieres ponerte de pie conmigo para terminar. El llamado de Jesús no es a ayunar más, sino a corregir el ayuno. No es una práctica religiosa que impresiona a otros. Hermano, ¿tú cuántas veces ayunas? No, yo ayuno 3 veces por mes. Y todo el día, a pura agua. Oh, wow. Sí me dejaste impresionado. Es una disciplina espiritual que nos lleve a parecernos más al Padre. Por eso vuelve a usar la misma figura Jesús cuando dice, cuando ayunes, que sea entre tú y tu Padre. Algo personal. Él es quien nos va a decir, aquí en esto te equivocaste, mijo. Ay, sí, Señor, pero es que mira, ya estoy cansado de lidiar conmigo mismo todos los días, todas las veces. Ya no sé qué hacer conmigo. Te va a mostrar la imagen de Jesús. Mira, por eso cuando fue bautizado Jesús dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Quieren aprender el corazón de Dios? Vean a Jesús. Él no miró la cultura, no miró el modo de pensar, tuvo misericordia. De los que se oponían, sí les dijo, esos son como sepulcros blanqueados, esos parecen huesos de muerto dentro, esos hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Pero a los que iban arrepentidos y decían, Señor, los recibía. Samaritanos, extranjeros, de todos les decía, venga. Porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y eso está expresando un acto de misericordia. Señor, perdónanos. Que esto nos lleve a parecernos más a ti. Hoy el Señor nos confronta con una pregunta que es inevitable. ¿Para quién estamos ayunando? ¿O para qué ayunamos? Si nuestro ayuno no nos hace más humildes, no es ayuno. Si nuestro ayuno no nos hace más misericordiosos, no es ayuno que agrada a Dios.
Si el ayuno que hacemos no nos hace más sensibles al dolor ajeno, no es ayuno. Ese no es el ayuno que Dios escogió. El verdadero ayuno nos vacía de nosotros mismos para llenarnos del corazón de Dios. Y que cuando ayunemos, no solo dejemos de comer, sino dejemos de vivir para nosotros. Que ya no seamos nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué palabras que tienen un impacto que simplemente hace resonar el corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y volvámonos al Señor con todo el corazón, para que el ayuno que nace en lo secreto produzca transformación pública para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios demanda. Como decía el profeta Joel, ahí en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Que sea algo interno. Vamos a orar.